Israel, cuando comenzó a reinar, y 55 años reinó en Jerusalén. Y sigue diciendo, pero hizo que lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a las abominaciones de las naciones que Jehová había echado delante de los hijos de Israel, porque él, ¿qué hizo? Reedificó los lugares altos que Ezequías su padre había derribado, y levantó altares a los Baales, e hizo imágenes de acera. ¿Y qué hizo? Y adoró a todo el ejército de los cielos, y les rindió culto. Cuando habla del ejército de los cielos, no crea que son los ángeles, son los demonios. Como un rey que había conocido la palabra de Dios y que su padre había restaurado la adoración correcta al Señor, ahora él hasta adora al ejército de los cielos y les rindió culto. Versículo 4. Edificó también altares. ¿Dónde? En la casa de Jehová. Es como que aquí nosotros, que esta es la casa de Jehová, de repente a mí se me ocurre el próximo domingo poner ahí a la Virgen de Guadalupe, al niño de Atoche, y se me ocurre aquí poner un Cristo ahí, todo cadavérico, sangrando. ¿Usted cree que eso sería correcto? ¿Qué estaríamos haciendo en esta iglesia? Estaríamos trayendo una vez más la idolatría y el pecado. Y esto fue lo que hizo Manasés. Y no solamente hizo eso, mira el versículo 5. Dice que este rey edificó a sí mismo altares a todo el ejército de los cielos en los dos atrios de la casa de Jehová. Este rey, hermanos, estaba loco por el pecado. Y en el versículo 6 dice la Biblia, pasó a sus hijos por fuego en el valle del hijo de Hinnom, y observaba los tiempos, miraba los, ¿qué dice? No a los güeros, a los agüeros. Era dado a la adivinación y consultaba a adivinos y qué más, y encantadores. Se excedió en hacer lo malo ante los ojos de Jehová hasta encender su ira. Pero ¿qué hizo? Para no leer toda la historia, ¿qué hizo en el versículo 12 y versículo 13? Y aquí es en donde el Espíritu Santo tiene que redarguir, convencer de pecado al hombre. Mas luego, en el versículo 11, por lo cual Jehová trajo contra ellos los generales del ejército del rey de los asirios, los cuales aprisionaron con grillos a Manasés y atado con cadenas lo llevaron a Babilonia. Mire qué castigo. Pero mire lo que hace el Espíritu Santo, versículo 12. Mas luego que fue puesto en angustias, ¿qué hizo? Oró a Jehová su Dios, humillado grandemente en la presencia del Dios de sus padres. Y por último, en el versículo 13, y habiendo orado a él, fue atendido, pues Dios oyó su oración y lo restauró a Jerusalén, a su reino. Entonces reconoció Manasés que Jehová era Dios. El único quien puede hacer una obra de refrenar el pecado en la vida del hombre es el Espíritu Santo. ¿Qué hombre más tremendo? Hermanos, un rey que había sido designado por su padre Ezequías para darle continuidad a lo que era el culto verdadero a Dios. Pero ahora vemos a un rey alejado de Dios, de la palabra de Dios, trayendo una vez más la idolatría y el pecado. Y no solamente en los ídolos, sino en la casa, en las puertas, en los atrios, y trayendo toda la idolatría. Dios lo castigó. Pero este hombre, ¿qué hizo? Dice la Biblia que se humilló, se puso en oración. Dios lo restauró y restauró su reino. Y si usted lee al final del capítulo, se va a dar cuenta que cuando él murió, su hijo, quien tomó el reino, siguió los mismos pasos de su padre antes de llegar a ser humillado. Volvió a restaurar los cultos a Satanás, y volvió a reedificar los altares, y volvió a toda la idolatría. ¿Cómo una generación puede afectar a la segunda generación? Qué interesante, hermanos, es que nosotros como padres podamos ser buenos ejemplos para que nuestros hijos sigan los buenos ejemplos. Pero solo el Espíritu Santo hace la obra maravillosa de redarguir y de convencernos de pecado, de justicia y de juicio. Pero termino con esto. El Espíritu Santo en el Antiguo Testamento también nos habla, hermanos, que el Espíritu Santo les dio
hombres la capacidad para el servicio de Dios. Filipenses capítulo 2, versículo 13, y luego lo vamos a relacionar con otro pasaje de la Biblia. Cuando voy a Filipenses capítulo 2, 13, ¿qué dice Dios aquí? Porque Dios es el que en vosotros produce. ¿Qué produce? En vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Fíjense lo que hace el Espíritu Santo. Nos da la capacidad, nos prepara para hacer la voluntad de Dios. Siempre he dicho esta frase: el mundo escoge a los preparados, pero Dios prepara a sus escogidos. Y esta es una gran verdad. El mundo escoge a los preparados, pero Dios prepara a sus escogidos. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo que mora en la vida del creyente lo capacita y lo prepara para una vida maravillosa de servicio. En el Antiguo Testamento hay un personaje que me impresiona y me llama la atención. En Éxodo capítulo 31, versículo 2 al 5, hay un hombre sobre el cual la Biblia dice que Dios puso el Espíritu Santo en él para afinar todos los detalles del tabernáculo. ¿Qué dice ahí? Leanlo ahí conmigo. Mira, yo he llamado por nombre ¿a quién? A Bezaleel. ¿Hijo de quién? Hijo de Ur, de la tribu de Judá. Versículo 3. Y lo he llenado ¿de quién? Del Espíritu de Dios, en sabiduría y en inteligencia y en ciencia y en todo arte. Hermanos, el Espíritu Santo que hacía en el Antiguo Testamento, capacitando a los hombres para su servicio. Hay gente que dice: no, la inteligencia que yo tengo es porque yo he estudiado, tengo tantos títulos, tantos diplomas. Si no fuera por el Espíritu Santo, seríamos unos grandes ignorantes. Pero ¿sabe por qué tenemos conocimiento? Porque el Espíritu Santo nos ha dado conocimiento. ¿Sabe por qué tenemos sabiduría? Porque el Espíritu Santo nos ha dado sabiduría. Hay personas que dicen: no, yo he sido preparado, he estudiado en tal universidad, yo tengo tantos títulos, tengo maestría, tengo licenciatura, tengo esto, tengo lo otro. Si no fuera por el poder del Espíritu Santo en la vida de un creyente, no tendríamos la capacidad para servir y adorar a Dios. Hablando de los músicos, a veces los músicos creen que tienen lo que tienen porque se han esmerado. Si no fuera porque Dios les ha dado la capacidad para tocar, no tocarían ni siquiera la nota re, que es la más fácil. Si no fuera por el Espíritu Santo. Por eso los músicos no deben de ser creídos. ¿Sí me entienden? Ni los cantantes no deben de ser creídos, ni los predicadores deben de ser creídos, ni los ministros deben de ser creídos, ni los que están en un ministerio de alabanza debemos de ser creídos. ¿Por qué? Porque todo lo que tenemos y todo lo que hacemos no es obra de nosotros, es obra del Espíritu Santo de Dios en la vida de nosotros. Pero ¿qué pasa cuando viene el orgullo en nuestra vida, en nuestro corazón, y pensamos que los talentos y los dones que tenemos es obra de nosotros? Solamente es obra de Dios. Y dice que Dios le dio a este hombre para inventar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce. Y mira el versículo 5: y en artificio de piedras para engastarlas, y en artificio de madera para trabajar en toda clase de labor. ¿Sabe qué me dice esto? Que el Espíritu Santo, así como lo hizo en el Antiguo Testamento. ¿Cómo se llamaba este personaje, hermanos? ¿Cómo se llamaba? Versículo 1 creo que está. Porque como son nombres raros, los de ustedes sí me los puedo, ¿me entienden? Que Margarita, que Lourdes, que Ana, que fácil, que Dionisio, que Johan. Pero Bezaleel son nombres raros. Bezaleel. Claro, para ellos es fácil, pero para uno memorizarlos. Pero este hombre, hermanos, dice la Biblia que fue lleno del Espíritu de Dios. Y terminamos con esto. Primera de Corintios. ¿Qué es lo que nos dice Dios a cada uno de nosotros? Capítulo 12, Primera de Corintios 12, 7 y 11. Mire qué maravilloso lo que Dios nos dice esta noche. Así como dio capacidad a aquellos hombres del Antiguo Testamento, Dios nos capacita a cada uno de nosotros también, pero a cada uno les daba la manifestación de ¿quién, hermanos?
La manifestación del Espíritu. Entonces, lo que yo tengo no es mío, sino que el Espíritu Santo se ha manifestado para darme esos dones y esos talentos para provecho. Ahora, terminamos en el versículo 11, en donde Pablo dice: pero todas estas cosas, ¿quién las hace? Las hace uno, y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Hay gente que le dice a Dios: Dios, dame el don de esto, dame el don del otro. Mira, si Dios te lo quiere dar, Dios te lo da. Pero nosotros no somos dueños del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, hermanos, es dueño de nosotros. Le pertenecemos a Él. Y Él va a dar los dones y las capacidades y va a repartirlo como Él quiere. Así que, hermanos, Dios, así como trabajó en el Antiguo Testamento a través de su Espíritu Santo, preparando a hombres y mujeres, Dios nos prepara a cada uno de nosotros. Muchas veces decimos: pero es que yo no estoy preparado. Entonces, estás haciendo de menos al Espíritu Santo. Cuando usted dice: yo no tengo ningún don para hacer la obra de Dios, usted está diciendo que el Espíritu Santo es mentiroso. ¿Sabe por qué? Porque el Espíritu Santo nos está diciendo esta noche que Él reparte dones por un mismo Espíritu como Él quiere a cada uno de nosotros. Y gloria a Dios por el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento y el Espíritu Santo que mora en nuestras vidas, en nuestros corazones, capacitándonos para el servicio de Dios y también, hermanos, deteniendo la obra del pecado en el mundo y en cada uno de nosotros. Gloria a Dios por el Espíritu Santo en nuestras vidas y en nuestra iglesia. Cierre sus ojos y vamos a orar. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra y gracias, Señor, por tus bendiciones. Gracias por la obra maravillosa de tu Espíritu Santo en nuestras vidas. Y gracias porque así como el Espíritu Santo les dio la capacidad de servir en el Antiguo Testamento, yo estoy seguro, Señor, que Dios, a través de tu Espíritu, nos ha capacitado a todos nosotros, porque es Él quien pone en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Gracias, Padre. Bendice las ofrendas y todo lo demás en el nombre de Jesucristo, tu Hijo. Amén.